Los actores de esta historia son anónimos y numerosos. La obtención de un trabajo estable y seguro, la relación de pareja y la paternidad son los acontecimientos más importantes de sus vidas. Los límites, siempre imprecisos, de la edad adulta se mueven entre los 30 y los 65 años. En este periodo, en nuestra época y en nuestra sociedad, los cambios más importantes se dan en los círculos profesional y familiar. Se puede decir que la madurez, al contrario que otras edades anteriores, no se caracteriza por sus cambios biológicos o psicológicos, sino por los de carácter social. Conseguir una ocupación fija y suficientemente remunerada es una de las principales preocupaciones desde que comienza la madurez del hombre. Una vez conseguido, el trabajo se convierte en una de las actividades fundamentales de la edad adulta. En esta etapa el hombre alcanza su máximo grado de relación con la industria, no solo como consumidor que puede acceder a la oferta de bienes y servicios, sino como generador de esa oferta. Por otro lado, para realizar su trabajo, el hombre necesita herramientas que proceden a su vez de procesos industriales previos. Utensilios, maquinaria, elementos de seguridad y protección personal, prendas de vestuario profesional y numerosos elementos más son necesarios para el hombre en su actividad laboral y son creados por industrias específicas sin las cuales otras no podrían existir. El trabajo en el hombre responde a unas motivaciones muy concretas. Por un lado, juega un papel muy importante para la autorrealización personal. Los sentimientos de identidad y autoestima o de frustración dependerán de la relación entre la ocupación conseguida y las aspiraciones de trabajo que se tenían por vocación y preparación. Por otro lado, el trabajo es un medio para obtener el reconocimiento social, ya que en la sociedad en la que vivimos, el individuo es conocido y valorado según el estatus conseguido a través de la ocupación que realiza. Finalmente, es también una forma de supervivencia. Gracias a él, la persona obtiene los medios económicos necesarios para cubrir sus necesidades materiales, conseguir una determinada calidad de vida y adaptarse a la dinámica del consumo.
Pero según el tipo de ocupación, la valoración de todas estas motivaciones varía considerablemente. Las personas que realizan ocupaciones socialmente peor consideradas suelen ver su trabajo rutinario y como simple fuente de ingresos. El trabajo como actividad interesante solo es valorado dentro de las profesiones más liberales, creativas y respetadas socialmente. Para todo sistema industrial se necesita la obtención de materias primas y su transformación, que requerirá en cada caso un gasto de energía suficiente. Por ejemplo, una industria de automóviles como esta que estamos viendo consume diariamente 973.000 kilovatios hora de electricidad, 137.000 metros cúbicos de gas natural, 11.600 litros de gasolina, 5.100 litros de gasoil y 9.500 metros cúbicos de agua. Se precisa de toda esta energía para que los 17.000 trabajadores que componen la plantilla puedan conseguir su producción actual de casi 400.000 vehículos anuales. Las sociedades desarrolladas se caracterizan por consumir elevadas cantidades de energía. Frente a los recursos empleados hasta el momento, carbón, petróleo, gas, centrales nucleares, surgen las llamadas energías renovables. Es a raíz de la crisis energética de la década de los 70 cuando podemos situar el inicio del desarrollo de estas nuevas tecnologías. Cuando se entiende que la crisis del petróleo se ha solucionado, la investigación sobre energías renovables se paraliza. Sin embargo, hoy, de nuevo, el intento de encontrar fuentes de energía gratuitas e ilimitadas se hace más acuciante tanto para salvaguardar el medio natural como el bienestar del hombre. Entre las energías renovables, la solar se configura como una de las más importantes y desarrolladas hasta el momento. Su sistema supone la captación a través de enormes placas llamadas heliostatos de la radiación solar y su concentración en un punto en el que se consigue una enorme temperatura que con la colaboración del vapor de agua genera electricidad. Esta fuente energética, por su inagotabilidad, limpieza y bajo coste, podrá llegar a convertirse en una de las más importantes con que contará la humanidad en un futuro muy cercano. A través de un moderno centro de control y comunicaciones por ordenador, los heliostatos cuentan con un sofisticado sistema de seguimiento solar para recoger sus radiaciones desde el amanecer hasta el ocaso. Además de transformarse en energía eléctrica, el calor que se acumula puede ser utilizado en otros procesos y trabajos de investigación, como la producción de combustibles sintéticos, la desalinización del agua del mar para convertirla en potable, u otros experimentos de investigación espacial,
como el de la lanzadora espacial europea Hermes, con el fin de observar su comportamiento ante los enormes cambios de presión y temperatura que tendrá que soportar al atravesar la atmósfera. Los heliostatos, al concentrar la radiación solar en un punto, consiguen una temperatura de cerca de 2000 grados centígrados en solo 6 minutos. Por su importante desarrollo actual, aunque todavía en fase de experimentación, la energía eólica, la que produce el viento, es otra de las renovables que jugarán a medio plazo un relevante papel tanto en sectores domésticos como industriales. Como la solar, la eólica es una energía ecológica y gratuita. La fuerza del viento es transformada en energía mecánica o eléctrica aprovechada para múltiples usos. Esta transformación se realiza a través de los llamados aerogeneradores, molinos de viento muy evolucionados, aunque el principio de su funcionamiento es el mismo que el de los ya utilizados por el hombre en sus formas más primitivas desde hace miles de años. Al depender de un elemento natural y aleatorio como es el viento, se hace necesaria la instalación de numerosos aerogeneradores y en zonas en las que los vientos sean relativamente fuertes y persistentes. Sin embargo, por el momento, la utilización de esta energía apenas supone una modificación en las necesidades de la sociedad actual. Aparte de la investigación en los sistemas de energía renovables, existe la fusión termonuclear de elementos como el tritio y el deuterio. La tecnología que se requiere es compleja y costosa, pero tiene la ventaja de no generar residuos radiactivos. Sin embargo, los progresos realizados hasta el momento no permiten predecir una fecha anterior al año 2040 para comercializar su producción. De volar por el espacio no es nueva. Aparece en los mitos y leyendas de todos los lugares del mundo. Ya en el año 160 a.C. nos encontramos con el relato de un imaginario viaje a la Luna contado por el sofista Luciano de Samosata. Posteriormente, Voltaire, Dumas, Julio Verne, Edgar Allan Poe, H.G. Wells inventan relatos de viajes espaciales y aventuras con otros seres y en otros lugares fuera de la Tierra. Una parte de esta antigua imaginación se convierte en realidad cuando el 4 de octubre de 1957 la Unión Soviética lanza al espacio el primer satélite. Comienza la era espacial. Basándose en logros científicos y tecnológicos de muchos siglos, arrancan nuestros primeros intentos de explicar y utilizar el espacio ultraterrestre. A mediados de la década de los 80, ya existían 1.300 vehículos espaciales y casi 4.000 restos de objetos fabricados por el hombre giraban en torno a la Tierra. Avances en la vigilancia del medio ambiente, ventajas para la navegación y las comunicaciones, la fabricación de nuevos materiales en el espacio y el descubrimiento de nuevas fuentes de energía son algunas de las posibilidades de estudio e investigación que surgen con la ocupación del espacio que rodea a la Tierra. En la actualidad son varios los tipos de satélites existentes. Cada uno de ellos está diseñado, construido y equipado para realizar unas funciones determinadas. Los satélites de observación de la Tierra realizan un análisis pormenorizado de las características geológicas de las superficies terrestres, las costas, mares y océanos. Los datos obtenidos pueden ser aplicables a la administración de la agricultura y de los bosques, a la meteorología, al medio ambiente, la cartografía
y para la previsión de inundaciones, terremotos y actividades volcánicas. La detección remota está destinada a convertirse, después de las telecomunicaciones, en la segunda actividad espacial más importante. Los satélites científicos juegan también un papel fundamental en este campo, ofreciendo nuevos descubrimientos sobre la Tierra y las zonas del universo que la rodean y que influyen sobre ella. Equipados con sistemas de captación de las radiaciones de infrarrojos, nos permiten conocer la composición de la luz de las estrellas, la existencia de otros sistemas solares en formación alrededor de ellas y su comportamiento, así como el de los planetas, cometas y otros cuerpos celestes. Los nuevos avances tecnológicos logrados gracias a la construcción de satélites han abierto el camino a nuevas tentativas y descubrimientos en otros campos. Este es el caso de la robótica, que además de sus grandes aplicaciones espaciales, tiene también aplicaciones en actividades terrestres como la industria, la agricultura y la seguridad civil. La tecnología espacial encontró su primera aplicación práctica en el campo de las telecomunicaciones. El espacio surge como un recurso nuevo aún no explotado frente a los recursos terrestres cuando estos parecen insuficientes debido a las demandas cada vez mayores de más servicios de comunicación. Tras la más antigua forma de comunicación humana, basada en señales de humo o de tam-tam, el telégrafo, que llega con el descubrimiento de la electricidad, fue el primer paso en el mundo de las telecomunicaciones. Después aparecieron el teléfono, el telégrafo sin hilos, la radio, todo hasta llegar al teletexto, el fax, el videoteléfono y la comunicación vía satélite. La mayoría de las actividades humanas depende en mayor o menor grado de sus sistemas de comunicación. Se puede decir que las telecomunicaciones son el sistema nervioso de la sociedad moderna. Gran parte de las comunicaciones se transmiten vía satélite, pero existen otras muchas para las que se siguen utilizando redes de cables con capacidad cada vez mayor. Se desarrollan los sistemas de transmisión hasta llegar a los cables coaxiales y a los de fibra óptica, con capacidad competitiva suficiente para enfrentarse con los satélites. Los actuales cables coaxiales conducen hasta 8.000 canales telefónicos, 80 videográficos o 12 de televisión, proyectándose la fabricación de otros capaces de conducir hasta 200 canales televisivos. Los cables de fibra óptica podrán llegar a soportar hasta 500.000 conversaciones telefónicas o su equivalente en otros servicios. Es en la edad adulta cuando el hombre consigue, en la mayoría de los casos, los mayores ingresos. Es, por tanto, en este sector de la población donde se encuentra el poder económico. Para la fabricación del papel moneda se utilizan los sistemas de impresión tipográfico, litográfico y calcográfico. La utilización de este último está prácticamente limitada a la impresión de billetes de banco, de lotería y sellos de correo. Sus dibujos y motivos, obtenidos de un original grabado a buril y reproducido por sucesivos hincados, confieren al impreso un aspecto y textura especiales. No hay que olvidar que el billete es un documento de valor. Para evitar su falsificación, además de estos sistemas exclusivos, se utilizan marcas de agua, fibrillas luminiscentes e hilos de seguridad, así como un papel especial obtenido de borra de algodón. Una vez impresos y cortados, los billetes pasan por un control de defectos, donde todos aquellos que tengan cualquier anomalía, por pequeña que sea, son rechazados. Finalmente, con impresión tipográfica, son numerados y después contados. A partir de este momento, los billetes quedan individualizados, lo que permite un mejor control.
Periódicamente, muestras de los diferentes billetes son sometidas a pruebas para medir su resistencia al roce, al arrugado, a la luz, al agua y a diversos agentes químicos como el sudor, detergentes, gasolina. Se trata de evitar que el billete con el uso pierda su valor al deteriorarse y no ser reconocible. Pero el dinero ha dejado de ser el medio más utilizado para la compra de artículos o la obtención de cualquier servicio. Casi nadie quiere llevar dinero encima o depender del horario de los bancos para sacarlo. Estas razones de seguridad y comodidad han hecho posible la aparición de las tarjetas de crédito, del llamado dinero de plástico. Su utilización como documento de compra o simplemente de presentación está cada vez más extendida. Es posible, e incluso a veces imprescindible, su uso en bancos y establecimientos comerciales. La fabricación de estas tarjetas es similar, aunque no tan compleja, a la del papel moneda. Su componente fundamental es la banda magnética, en la que se registran todos los datos personales e identificables de su propietario. Gracias a estos datos se puede realizar una operación con el banco correspondiente en un tiempo de 35 segundos. Estas tarjetas electrónicas darán paso en un futuro a las tarjetas inteligentes que, provistas de un microchip, poseerán toda la información imprescindible para realizar cada operación desde la propia terminal, sin ser necesaria la conexión de esta con ningún otro punto de referencia. De esta forma, se reducirán aún más los tiempos de operación y aumentarán las posibilidades de un consumismo fácil y rápido que día a día crece. La madurez es un periodo de consolidación y afianzamiento no solo laboral y económico, sino también emocional. En la inmensa mayoría de los casos, la vida en pareja marca el eje de la etapa adulta. El sistema de organización de la pareja en la actualidad ha cambiado bastante con respecto a épocas anteriores. Esto se debe primordialmente al acceso generalizado de la mujer al mundo del trabajo y con ello a su menor dedicación a las labores domésticas. Estas deben ser ahora compartidas y realizadas en menor tiempo. La industria ayuda a esta nueva organización familiar fabricando toda una serie de bienes que anteriormente no existían en el mercado. Estos nuevos productos aparecen principalmente en el sector de la alimentación y en el de equipamiento de hogar. En el campo de la alimentación, debido a las nuevas necesidades familiares, aparecen cada vez más en los últimos tiempos productos de fácil conservación y preparación. La cocina tradicional se ve poco a poco sustituida en los hogares por una enorme oferta de platos precocinados, conservas y alimentos preparados y ultracongelados. La técnica en la elaboración de alimentos tiende al aprovechamiento total de las materias naturales. Todo subproducto con proteínas o vitaminas suficientes, huesos, vísceras y demás elementos animales y vegetales que hasta hace poco se desechaban, se aprovechan para la elaboración de diferentes preparados. De todos modos se intentan conservar los sabores de la cocina tradicional y aparecen numerosos productos nuevos en el sector de la alimentación que quizás hagan ciertas aquellas previsiones según las cuales solo un 15% de los alimentos que se consumirán a partir del año 2000 son ya conocidos. Para toda esta nueva alimentación son necesarios también nuevos aparatos de equipamiento de cocina que otro sector de la industria se ocupa de desarrollar y fabricar. La revolución tecnológica llega también a los hogares a través de numerosos y cada vez más sofisticados aparatos y electrodomésticos.
Congeladores, fogones de videocerámica, hornos microondas y numerosos robots de cocina hacen cada vez más fáciles y rápidas las tareas domésticas. El hombre, y especialmente la mujer, cuyas ocupaciones hasta no hace mucho tiempo se habían limitado al cuidado de la casa y de los hijos, tienen ahora más tiempo de ocuparse de su trabajo o de cualquier otro tipo de actividades. El problema radica en que son pocos todavía los capaces de acceder a estas innovaciones. La formación de una pareja incluye en la mayoría de los casos el deseo de procreación. La llegada de los hijos supone una de las experiencias más decisivas dentro de la vida adulta y de la vida en común de una pareja. La maternidad ejerce, sin duda, una influencia decisiva en muchos aspectos de la vida de una persona, de ahí que sea considerada por muchos sociólogos y psicólogos como el hecho y la característica central de la madurez. El adulto modifica a partir de este momento sus propios medios de vida a fin de garantizar el bienestar de los hijos. Con ellos, vuelve a convertirse en consumidor de numerosos productos infantiles y juveniles, muchos de los cuales se convierten ahora en familiares. A través de la planificación familiar, se intenta que la pareja tenga el número de hijos que desea. La familia constituida tiende a la estabilidad. Esta tendencia la lleva a tratar de adquirir aquellos bienes que ofrecen la imagen de solidez. Uno de los materiales constructivos más utilizados en nuestros días es el hormigón armado. Su proceso de elaboración comienza con el cortado y doblado de las barras de acero que posteriormente formarán parte de su estructura interior. Esta estructura dota al hormigón en masa de las condiciones necesarias para convertirlo en un material capaz de soportar las distintas fuerzas de presión y tracción que se presentan en las diferentes construcciones. Las barras de acero de alta resistencia muestran en su superficie una serie de relieves que permitirán una mejor sujeción de la masa de hormigón. Estas barras se sueldan entre sí componiendo un entramado que posee ya la forma de la que será finalmente la pieza de hormigón armado. Esta es una de las ventajas de este material de construcción frente a los demás, su capacidad de adaptación a cualquier forma, que da una mayor libertad a la hora de proyectar estructuras. Terminado el entramado interior de acero, se mete dentro de un molde o encofrado, generalmente de madera o metálico, que será el que contendrá y soportará el hormigón fresco hasta su endurecimiento, evitándose así deformaciones o variaciones en la forma que se quiere dar a la pieza. Este encofrado se rellena de hormigón en masa, compuesto de cemento, agua, arenas y gravas, y se deja secar hasta alcanzar su estado sólido definitivo. El hormigón armado se comenzó a utilizar como material de construcción en 1861. Desde entonces, su técnica ha experimentado un amplio desarrollo, pudiendo decirse que en la actualidad ha llegado a ser de empleo preferente en numerosas aplicaciones, siendo estas más amplias que las de cualquier otro material de construcción. La utilización de estos materiales en la estructura de las construcciones ha hecho posible el viejo deseo de los arquitectos desde hace siglos. El muro no es inevitable para la sustentación de los edificios. Hoy, como ya se realizó en la arquitectura gótica a través de otros sistemas, las cristaleras tienen cabida y la luz y el paisaje pueden integrarse en las modernas construcciones.
Como culminación de los diversos productos de vidrio plano que desde tiempos remotos se han venido fabricando por diferentes procedimientos, el sistema de luna flotada es la última palabra en tecnología. Es una lámina de vidrio perfectamente tersa, homogénea y transparente que cada vez se utiliza más en la arquitectura moderna. Sílice, dolomía, feldespato y carbonato sódico son los componentes esenciales de la luna flotada. Su proceso de fabricación arranca con la llegada de esta composición a la boca del horno, donde se deposita sobre un lecho ya fundido. Una vez en el interior del horno, la composición fundida se estabiliza y acondiciona a una temperatura de 1200 grados centígrados. A continuación, flotando sobre un baño de estaño, el vidrio aún fundido se conforma en lámina. A partir de este momento ya es transparente. A la salida de estos primeros procesos, el vidrio es sometido a un descenso controlado de la temperatura para evitar un enfriado brusco que pudiera provocar tensiones o roturas. Una vez enfriado el vidrio, hasta ahora una luna sin fin, es cortado en láminas comerciales. Al llegar el corte a los rodillos de tronzado, la separación de los volúmenes se produce por gravedad. Las lunas cortadas, ahora independientes, se separan de la hoja continua. Con el desbandado se eliminan los bordes laterales, imperfectos, quedando así las lunas listas para su salida de la cadena y su almacenamiento. Durante todo el proceso de fabricación, una sofisticada red informática pone al servicio de los técnicos toda la información necesaria para que continúe de forma perfecta el milagro que supone la transformación mediante el fuego de una masa opaca de productos áridos en una lámina perfectamente transparente. A lo largo de la madurez se van perdiendo casi todas las actitudes rebeldes que se tenían durante la juventud. El adulto, al mismo tiempo que va consiguiendo unos bienes y una forma de vida determinados, va tendiendo hacia el conservadurismo, el cual se manifiesta en la incapacidad de desprenderse de la situación conseguida. En primer lugar, busca la seguridad para la familia y después para todos aquellos bienes, trabajo, vivienda, que ha conseguido. La industria de la seguridad adquiere cada día un mayor volumen económico y organizativo. La fabricación de los circuitos electrónicos se realiza a través de rapidísimos robots que insertan automáticamente los diferentes componentes. Estos robots pueden llegar a insertar en una hora 15.000 de estos componentes, cuyo tamaño es a veces menor de 1 milímetro cuadrado. Las aplicaciones de los circuitos electrónicos son muy numerosas. Hoy en día forman parte tanto de complejos equipos industriales como de simples juguetes y electrodomésticos. No es difícil dar el paso que conduce de la seguridad familiar a la nacional. De esta, la necesidad de defensa de la sociedad instituida viene dada. Día a día se investiga en este campo de la industria, intentando conseguir un menor grado de dependencia de las importaciones de armamento y potenciando la producción propia y un mayor nivel de autosuficiencia. Un país podría plantearse una política de defensa en la que solo fuera necesario el armamento defensivo y no el ofensivo. Con este planteamiento, buena parte del armamento que actualmente se fabrica podría dejar de hacerse y del resto solo se necesitarían cantidades mucho menores.
Pero muchas veces la fabricación de armas, o al menos de algunas de ellas, no se realiza por razones de interés nacional, sino por simples razones de prestigio del propio ejército o por razones aún más potentes de interés económico y comercial. Bajo la justificación de que si se quiere que la producción sea rentable hay que producir más de lo necesario y exportarlo, a menos que se quiera fabricar para nosotros mismos a un coste elevadísimo, la exportación de armas parece convertirse así en una desviación necesaria de la producción de armamento. El comercio de armamento, en definitiva, no debe entenderse como un fenómeno neutro o como una desviación más de la actividad industrial y comercial. El negocio de las armas es uno de los que producen mayores beneficios y mueven mayor cantidad de dinero en el mundo. La adquisición de armamento supone anualmente un gasto inmenso para muchos países, absolutamente improducible. ¿Qué pasaría en el mundo si el hombre dejara de fabricar armas? Hasta hoy, nadie ha sido capaz de responder a esta pregunta. De lo que no cabe duda es de que una vez fabricadas, las armas siempre han servido para matar. ¿Puede llegar a ser lícita la muerte del otro? Durante las 24 horas del día, teletipos y fax fotográficos hacen llegar a las redacciones de todos los medios de comunicación las noticias y acontecimientos que suceden en el mundo entero. Estas serán luego verificadas, ampliadas y comentadas por los periodistas para llegar finalmente a la población a través de la televisión, la radio y la prensa. Así queda satisfecha una de las necesidades más importantes del hombre desde que aparece sobre la Tierra y posee la capacidad de hablar y comunicarse, la de estar informado de todo lo que sucede a su alrededor y en el mundo al que pertenece. Los nuevos adelantos tecnológicos han posibilitado que los periodistas, a través de computadoras, envíen a la sección de maquetación y fotocomposición desde la propia redacción los textos ya clasificados por noticias o por páginas y con su forma definitiva. Cada página del periódico se compone como si se tratara de un rompecabezas, encajando las diferentes columnas o bloques de texto con sus correspondientes titulares y las imágenes fotográficas que son también procesadas para conseguir el tamaño y formato deseados. Con la aplicación de los ordenadores al mundo de la prensa ha sido posible la existencia de uno de los sistemas más innovadores en la edición de publicaciones, la fotocomposición. Gracias a esta, es posible la impresión con el sistema de offset que permite llevar a la rotativa unas simples planchas de metal que simplifican todo el proceso final de impresión. Para la producción de un periódico de una tirada aproximada de 400.000 ejemplares, son necesarias 200 toneladas diarias de papel. Al periódico, el papel se deposita en un gigantesco almacén que puede ser controlado por una sola persona gracias a un ordenador que permite saber en todo momento los movimientos de las más de 3.000 bobinas de papel que caben en él. El operador controla electrónicamente a través de dicho ordenador el número, peso, fecha de entrada, procedencia y tipo de papel de cada una de las bobinas. Varios autómatas, capaces de cargar los 1.400 kilos que pesa cada bobina, las mueven y trasladan cada vez que es necesario. Un almacén de papel de estas características garantiza la producción del periódico durante 40 días.
El papel llega a la rotativa. Comienza así la impresión del periódico. El sistema de impresión que utilizan las modernas rotativas es el offset, en el que la plancha no imprime directamente sobre el papel, sino sobre unos rodillos de caucho que son los que lo imprimen posteriormente. Estas rotativas posibilitan la incorporación del color y son capaces de imprimir 1100 ejemplares por minuto. Se controlan íntegramente por un ordenador capaz de verificar desde la tensión del papel hasta la calidad de la tinta. Para el diseño, fabricación e instalación de estas enormes máquinas son necesarios casi 2 años de trabajo. Una cadena sin fin recoge los periódicos ya impresos en la misma salida de la rotativa. En un viaje de a veces hasta 2 kilómetros, son conducidos hasta la sala de empaquetado y cierre. A lo largo de todo este trayecto, cámaras de televisión permiten a los encargados controlar y retirar todos los ejemplares que no tengan la calidad requerida. Las máquinas empaquetadoras agrupan y envuelven en plástico los periódicos para que cada ejemplar llegue a manos de los lectores en condiciones adecuadas. Finalmente son conducidos a los muelles de carga, donde los camiones de reparto los recogen para distribuirlos por todos los kioscos y puntos de venta. Llega un momento en la edad adulta en la que el hombre, a veces, parece haber alcanzado todo lo que pretendía. Junto a la estabilidad laboral y familiar, ha conseguido tener cubiertas de forma satisfactoria todas sus necesidades primordiales. Sin embargo, en muchos casos, los medios económicos que posee son suficientes, además, para dedicarse a un consumo de bienes superfluos o de lujo que abarcan todos los campos, desde el adorno personal hasta el consumo sofisticado de formas de alimentación. La base de un vino espumoso de calidad es siempre el vino blanco. Este vino, al que se incorpora una pequeña cantidad de azúcar y levaduras especiales, se embotella y almacena en cavas a una temperatura constante. Comienza así su periodo de crianza, que debe durar como mínimo 9 meses. Durante este tiempo, una nueva fermentación hace que el azúcar, al desdoblarse, proporcione gas carbónico natural. Este gas, al mezclarse con el vino, da lugar a los caracteres y gusto típicos del vino espumoso. Las levaduras dejan sedimentos que se irán depositando en el cuello de la botella gracias a su posición invertida durante el periodo de crianza. El proceso continúa con la operación de degüello o apertura de la botella, que tiene por objeto la expulsión del depósito de sedimentos por medio de la misma presión del gas carbónico. Seguidamente, se añade el licor de expedición, que es una mezcla de vino espumoso añejo con algo de coñac y azúcar. Rápidamente se tapa de nuevo la botella y se le coloca una grapa o cabezal de alambre. El vino espumoso de cava está conseguido. Así finaliza un proceso que se realizó por primera vez en Francia por el monje Dom Perignon en el siglo XVII. El origen de las joyas y la razón de su existencia son cuestiones todavía imprecisas, aunque se han tratado de explicar de 1000 diversas maneras. La más verosímil de todas es aquella que ve la razón en un intento o necesidad de distinción, convirtiéndose así el uso de la joya en símbolo de jerarquía. La seducción que desde siempre han ejercido el color y el brillo del oro, así como su valor, han hecho de este el material más apreciado desde siempre para la elaboración de las joyas. En cuanto a las piedras preciosas, de aparición más tardía que la del oro, eran apreciadas en principio no por sus brillantes colores, sino por las propiedades curativas que se les atribuyeron.
A falta de los medios que con el tiempo iría proporcionando la farmacología, el hombre se aferraba al poder de sugestión atribuido a las piedras preciosas, utilizándolas como amuletos contra el infortunio y las dolencias. Cuando el racionalismo terminó con esas supersticiones, las piedras preciosas no perdieron la estimación de la gente. Mientras tanto, había nacido el arte de la talla y entraron de lleno en la composición de las joyas. Se llega así a la joya moderna, que alcanza plena difusión por sí misma como objeto de ornamento. Ya no evita males o mitiga enfermedades, es símbolo de posición o riqueza. La joyería en la actualidad continúa siendo un trabajo fundamentalmente artesanal. Muchas de las técnicas y utensilios que se usan se idearon hace miles de años. El joyero moderno corta, perfora, suelda y pule con arreglo a técnicas tradicionales. Sin embargo, los avances que ha experimentado la metalurgia han mejorado mucho la calidad de algunas de esas antiguas herramientas, y los instrumentos eléctricos han contribuido a acortar muchos procesos. La perfumería es una actividad que desde siempre ha formado parte de casi todas las culturas. En un principio existía fundamentalmente en relación a manifestaciones de carácter médico o religioso. Es en 1680, en la ciudad alemana de Colonia, cuando aparece la primera creación notable en perfumería, ya sin fines curativos o espirituales. Es la llamada agua de Colonia, que fue y sigue siendo famosa y utilizada hasta nuestros días. Partiendo de productos químicos definidos o de esencias naturales, el perfumista realiza todas las combinaciones posibles hasta conseguir su obra, el perfume. Esencias amaderadas, agrestes, florales, especiadas, balsámicas, son algunas de la casi infinita gama de olores existentes. Según los perfumistas, todo lo que huele es válido en el momento de crear un perfume. De ahí la utilización de esencias basadas en elementos tan curiosos como el ámbar de ballena o castor o el excremento de murciélago. Un perfume es una composición. Se estructura en tres partes fundamentales. En primer lugar, las notas de salida, de rápida evaporación, que son las que dan la primera impresión. Suelen estar basadas en aromas fugaces, agradables y afrutados. El tomillo, geranio y clavo son algunas de las esencias más usadas como puente o notas intermedias entre las de salida y las llamadas de base. Estas últimas son las que dan personalidad y fondo al perfume y las que se mantienen por más tiempo. Suelen ser aromas penetrantes, ásperos o violentos, tales como el incienso, la canela, el sándalo, el pachuli. Una vez creado el perfume se mezcla con agua y alcohol y se le somete a procesos de maceración y filtrado hasta llegar a la cadena de envasado y empaquetado. La industria cada vez proporciona una mayor cantidad de bienes de consumo. Parece plantearse así una vida mucho más fácil, cómoda y satisfactoria. Constantemente se ofrecen nuevos productos que cubren todas las necesidades del hombre. Necesidades que en muchos casos es el propio mercado, a través de las grandes campañas de marketing y publicidad, quien se encarga de crear. Todo esto potencia una sociedad de consumo en la que el individuo, para integrarse, tendrá que pagar con un ritmo de vida cada vez más acelerado y lleno de tensiones y responsabilidades. El estrés que provoca esta forma de vida desemboca, en muchos casos, en enfermedades de tipo coronario, convirtiéndose estas en las más características de la madurez. El infarto de miocardio es una de las causas más importantes de muerte en esta etapa de la vida. Enfermedades de estómago, pulmonares y otras de carácter nervioso o psicológico, como las depresiones, neurosis y esquizofrenias, son otros de los padecimientos más comunes en la edad adulta. De nuevo, los avances de la tecnología y la industria ayudan al hombre. Cada vez se desarrollan y aparecen nuevas técnicas que facilitan la diagnosis y curación de todas estas enfermedades.
Pero no hay que olvidar que la propia sociedad industrial provoca también en parte muchos de estos males. Se diría que se crea una cadena sin fin que en cualquier caso, y esto parece indudable, cada vez se hace más larga. La salud y el tipo de vida en general de nuestras sociedades actuales llevan al adulto, en muchos casos, a hacer balance de su vida una vez pasada la frontera de los 40 años. Las tensiones, al mismo tiempo que la monotonía y la ausencia de hechos significativos, le hace sentirse insatisfecho. Es la llamada crisis de los 40, tentación del mediodía o síndrome de Gauguin. A partir de este momento, muchos adultos se proponen un cambio en sus intereses, en su forma de comprender el mundo y en sus relaciones consigo mismo y con los demás. Es un intento de recuperar el tiempo perdido. Se tenderá a una menor dedicación a las actividades cotidianas para dedicarse a todas aquellas que por unos motivos u otros se fueron abandonando o nunca se llegaron a iniciar. Se dejan algunos principios y creencias de toda la vida para dar paso a otros diferentes y que se creen más verdaderos. Todo tiende a la utopía de la felicidad. Conseguirla o no, nadie ha descubierto de qué depende. Lo que está claro es que a partir de determinada edad, cuya frontera algunos colocan en los 65 años, la vida adulta queda atrás y se entra en un proceso distinto en el que la memoria gana con respecto al futuro.